Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo les voy a platicar un poco acerca de cómo hicimos nuestra data en RPosit, que es el online. Para este proyecto de aprendizaje no supervisado, más que todo, trabajamos con una base de datos de 50 jugadores de la NBA correspondiente a la temporada 2023. El análisis que se realizó básicamente es utilizar técnicas de procesamiento, de transformación y de clustering para segmentar a los jugadores según su desempeño. Primero, cargamos lo que es la dataset, que en este caso fue la que nos dio. Realizamos una limpieza más que todo básica, em, enfocándonos más que todo en las variables numéricas más relevantes como lo es la edad, los minutos jugados por partido, también los rebotes, las asistencias y también los puntos por partido. Estas variables fueron seleccionadas porque reflejan directamente el rendimiento y el rol del jugador dentro del equipo. Luego aplicamos eh, un escalado estandarizado a las variables numéricas utilizando la función de scale, ¿verdad? Como se muestra aquí, para más que todo asegurarnos de que todas las que tuvieran una misma importancia en el logaritmo de clustering, ya que sus rangos, en este caso originales, eran muy distintos. Posteriormente decidimos el número óptimo de clusters mediante el método del codo, como mi compañero mencionó anteriormente, usando la función de FZNVClust del paquete factor extra. El resultado sugirió que debíamos de hacer tres clústeres, ya que era una cantidad adecuada para segmentar a los jugadores. Con este valor de los clusters, aplicamos un logaritmo de k-means, que más que todo lo configuramos entre el 25. Más que todo, utilizamos este número para una mayor estabilidad en la asignación. También con este resultado nos permitió agrupar a los jugadores en tres grupos según las similitudes en su rendimiento estadístico. Además, para validar la consistencia de los clústeres, calculamos el índice de silueta, eh, lo, lo que nos dio una visión clara de qué tan bien definidos estaban los grupos, los tres clusters que habíamos hecho. Una vez generados los clusters, añadimos la asignación de cada clúster a nuestro data frame original. En este caso, nosotros lo que hicimos fue transformarlo en un nuevo data frame llamado, como se muestra aquí, df arroba abajo clustered. Luego generamos un resumen por clúster para así poder analizarlo, ya sea los promedios de desempeño en cada grupo de clúster que utilizamos. Por último, categorizamos los clusters como nombres descriptivos en base a nuestros resultados obtenidos, como lo es las estrellas consagradas, las jóvenes proezas y los suplentes. Con eso ya exportamos el data frame final en formato CSV para así usarlo posteriormente en un Power BI. Con esto, este proceso nos permitió segmentar a los jugadores de forma ya sea objetiva, basándonos únicamente en su rendimiento estadístico, utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado en R, que es el proyecto. Muchas gracias. Bueno, aquí para explicar un poco el método de codo, que este fue el gráfico que nos salió. Aquí
logramos estimar de que el número óptimo de clústeres serían el 3. ¿Por qué escogimos esto? Pues si podemos ver en la gráfica, ahí podemos ver que ya la disminución de 3 a 4 ya no es tan pronunciada. A cambio de 2 a 3 como que vemos el cambio más abrupto. Entonces aquí decimos de que el, el número de clústeres óptimo sería 3 porque puede variar entre 3 y 4, pero nosotros decidimos 3 y al final a la larga esto nos sirve para acabar ver el número de clústeres y no extender tanto por los grupos y que no podamos interpretar después los datos cuando ya estén organizados, ¿verdad? Bueno, aquí siguiendo con nuestra interpretación de datos y las gráficas, tenemos que la parte de la visualización de los clústeres, aquí como les expliqué anteriormente, nos salió una acá de 3. Esto quiere decir de que cabal se divide en 3 clústeres principales, nuestros datos, ¿verdad? Cabe destacar que cada punto de estos es, cada punto es un jugador de la NBA. Entonces, básicamente que podemos ver pues dispersos los datos, en donde, bueno, primero tenemos que destacar que el clúster número uno es jóvenes promesa, el clúster número 2 son estrellas consagradas y el clúster número 3 son suplentes. Entonces, si quieren, pasamos con el clúster número uno, que sería el azulito, que es jóvenes promesas. Aquí tenemos que si son jóvenes promesas, pues podemos ver que es probable que estos jugadores se caractericen por pues edad más baja en promedio, obviamente, minutos jugados por partido quizás moderados, pero con potencial, y puntos, rebotes, asistencias quizás moderados a buenos para su edad, pero no al nivel de estrellas consagradas, que ese es el otro clúster que vamos a mencionar. De ahí el clúster número 2 que serían los triángulos amarillos, esos pues o sea, en el clúster amarillo, pues podemos identificar de que estos ya son las estrellas consagradas. Aquí podemos inferir de que estos jugadores tienen altos valores en puntos por partido, asistencias por partido y o rebotes por partido bastante elevados. Probablemente también altos minutos jugados por partido porque son jugadores más experimentados y su edad podría ser madura, no necesariamente la más alta, pero en el pico de su carrera, ¿verdad? Donde como que hacen bastante valor para el equipo. Y finalizando con el clúster número 3, que este es el gris que identificamos del lado izquierdo, pues podemos ver que es el clúster de suplentes. Aquí lo que podemos inferir es de que tienen pues los minutos jugados por partido más bajos. Sus puntos, rebotes, asistencias por partidos también obviamente son los más bajos porque no tienen mucho tiempo como que en el juego. Y finalmente, pues que la edad podría ser variada desde jóvenes que no han explotado hasta veteranos y que están en la parte final, o pues, perdón, o hasta veteranos que pueden estar como que en su parte final de su carrera, ¿verdad? Entonces, donde ya no los meten mucho tiempo porque ya no dan el mismo rendimiento, ¿verdad? Y básicamente eso. ¿Qué nos da a entender esto? Pues la verdad es que sí está clasificado los clústeres en diferentes tipos, ¿verdad? Pues diferentes grupos y nos enseñan bastante a que, que estos datos como que sí es bueno clusterizarlos por lo mismo que nos da a entender y nos da a interpretar como que toda esta rica información, la verdad. Bueno, aquí pasamos a la última parte de las gráficas. Pues aquí podemos ver que es un denograma. ¿Qué nos indica este tipo de gráfico? Pues básicamente ilustra las agrupaciones jerárquicas de los datos. Aquí podemos ver que se dividen en tres grupos diferentes, ¿verdad? En donde primero tenemos el clúster azul, que está hasta la derecha, ¿verdad? Aquí pues, que podemos diferenciar de que este es el grupo más grande y cohesivo, en donde los jugadores dentro de este grupo son bastante similares entre sí y se fusiona con el resto a una altura relativamente alta, lo que sugiere que es un grupo distinto. De ahí la parte en medio, que es el clúster verde, nos indica que es un grupo como un poco más pequeño a diferencia de los otros dos y se encuentra en el centro del diagrama, ¿verdad? Sus miembros también parecen ser bastante similares entre sí y de ahí pasamos con el clúster rojo, que está hasta la izquierda. Este nos indica que también es un grupo bastante grande, en donde sus miembros son parecidos entre sí que pues al clúster azul o verde.
Aquí entre las diferencias, si hablamos como que de las alturas, podemos ver que el clúster azul y verde se fusionan a una altura bastante alta, lo que indica que son grupos distintos. En cambio, la fusión verde y rojo se fusionan a una altura similar o ligeramente diferente, entonces esto nos puede decir de que son un poco más diferentes, ¿verdad? En resumen, como que de este tipo de gráfico del denograma, pues nos muestra que los jugadores de la NBA se agrupan de manera jerárquica desde individuos hasta grandes clústeres y pues la visualización de estos tres colores resalta la división en tres grupos principales, ¿verdad? Que en nuestro caso, como lo mencioné en el anterior gráfico, se divide en jóvenes promesa, estrellas consagradas y suplentes. Y donde nos indica que pues la altura de las uniones pues nos da una idea de la similitud o disimilitud entre estos jugadores y esto como que nos da a entender mucho más a fondo pues y interpretar este tipo de datos. Buenas tardes, yo voy a presentar tres gráficas. Ahora comparto. Bueno, la primera gráfica es la gráfica de endograma con clusterización. Es una gráfica esta gráfica es un dendograma que se utiliza para hacer clustering jerárquico, es decir, agrupar observaciones según una similitud o algo que tengan en común. Cada número que está en la parte inferior, y ahí se puede ver hasta el fondo, es un jugador. Las líneas muestran cómo se van agrupando con otros que tienen características parecidas. La altura en la que se conecta indican qué tan diferentes son. Mientras más alta la unión, más es mayor la diferencia entre los grupos. En este caso, esta gráfica se partió en tres campos, como se puede ver hasta abajo. Vamos a empezar con la azul, que es la primera, la que se ve hasta la izquierda. Son jugadores con bajo rendimiento y menor tiempo de juego. Esto se puede determinar como por ejemplo los rookies o jugadores que ya están cerca del retiro. Son por ejemplo jugadores que están iniciando su carrera o terminándola y no son los titulares de sus equipos. Por lo tanto, no tienen un mayor tiempo de juego. Luego están los de amarillo, los que están en el centro, como se puede observar. Estos son los jugadores promedios, los que tienen estadísticas medias, ni son muy bajos, ni son los pro o los all stars. Pueden ser jugadores normales, o sea, que no destacan, pero tampoco que están ni los más bajos. Entonces se pueden decir como que, en un ejemplo, se pueden decir como suplentes o jugadores normales. Y por último está el negro, el lado que está hasta la derecha, el lado donde más jugadores hay. Son jugadores de alto rendimiento, que tienen más minutos, más puntos y también más asistencias. Esto es son jugadores élite, ya son jugadores insignia de la NBA. Un ejemplo de esto puede ser LeBron James, Luka Doncic, un ejemplo de eso. La segunda gráfica, que es la distribución de variables numéricas. Esta gráfica muestra la distribución de 5 variables numéricas de los jugadores usando histogramas. Se puede ver la primera, que es rojo o rosada, que es la edad. Se puede ver que la edad está concentrado de los 20 a los 30 años o a los 27. Hay un pico muy alto a los 25 que tiene una alta frecuencia, pero también hay un punto que está hasta la derecha, que está hasta la mayor edad, que es de aproximadamente 35 a 40 o 37 a 40. Son jugadores más longevos
que aún siguen jugando. Un ejemplo de esto podría ser también LeBron James, que tiene una edad aproximadamente de 40 por ahí y que sigue jugando a un nivel élite en la NBA. Luego está el verde oliva o verde camuflajeado, que son asistencia por juego. La mayoría está de 0 a 5. Sí se puede ver que el pico más alto es aproximadamente de 2 a 1, pero también hay, hay asistencias de 10. Hay un punto de 10 asistencias por juego. Luego está el aqua o un verde azulado, que son los minutos jugados por partido. Hay que tener en cuenta que, que los juegos de la NBA son 4 cuartos de 15 minutos. Por lo tanto, y que también hay suplentes que pueden entrar en cualquier instancia. Por lo general, un jugador élite o un jugador del quinteto inicial juega alrededor de 30 a 1 hora. Por lo tanto, se ve que está sesgada, mejor dicho, con un pico alrededor de 35, como le habíamos comentado. Luego está el celeste, que son los puntos por partido. Están concentrados en 10, de 0 a 10, teniendo un sesgo, pero también hay de 20 a 30. Algo que me llamó la atención es que se puede ver que hay un valle, hay un pico negativo que está alrededor de 20. Por último, el lila o morado es los rebotes por juego, que está alrededor de 0 a 7.5, siendo el mayor aproximadamente 3 o 4. Esta gráfica nos permite ver cómo se comporta cada variable, si hay sesgos, concentraciones o valores extremos. Es útil para entender el perfil general de los jugadores antes de hacer un análisis. Y por último, pero no menos importante, está la matriz de correlación gráfica. Esta gráfica muestra cómo se relacionan entre sí las variables numéricas de los jugadores. En la diagonal, como se puede observar aquí, hay hay gráficos de dispersión, perdón, que muestran cómo se cruzan las variables y arriba los valores de correlación. Entre ellas, las correlaciones más altas son minutos jugados y puntos, con una correlación de 0.8, que tiene mucha lógica, porque un jugador de básquetbol o de la NBA que tiene más minutos por juego, por lógica, va a tener más canastas o va a tener más puntos. Luego la otra, que tiene una correlación grande, la segunda, es entre asistencias y puntos, que tiene una correlación de 0.8. También tiene lógica porque por lo general los jugadores tienden a hacer puntos y también tienden a tener asistencia. Y la última que me llamó mucho la atención es entre minutos asistencias, ya que yo consideraba que no tenían una relación, pero al parecer, según la base de datos y según el análisis, sí tienen una correlación de aproximadamente 0.7. Esto indica que los jugadores que más juegan también son los que más anotan y los que más asisten. La edad tiene una relación muy baja con las demás variables, como se puede ver en la NBA con las edades altas de los jugadores, lo que significa que no influye directamente en el rendimiento. Esta matriz es útil para identificar relaciones importantes entre variables y entender qué factores se relacionen más con el desempeño. Muchas gracias.
Ahora, muy bien. Ahora vamos a la parte de dashboard, en donde les voy a compartir pantalla y les presento lo siguiente. Primeramente empleamos lo que es en la parte de abajo un color emblemático, el logo de la universidad y el logo de la NBA, ya que para realizar un dashboard pues es importante tomar en cuenta un poco la parte de la presentación. Va. Ahora también considerando que para realizar esta gráfica, para realizar este análisis, lo que hicimos fue exportar la información como un punto CSV y asimismo la diferencia, empleando todo el código en R, sacamos lo que es una columna de clusters. Entonces, gracias a esto pudimos como desarrollar este dashboard. Entonces, primeramente lo que hicimos aquí fue identificar un poquito lo que son los clusters. Entonces, tomamos como que aquí en cuenta bastantes variables. Primeramente, hicimos un diagrama de dispersión en donde ubicamos en el eje X los puntos por juego y en el eje Y los minutos jugados. Y claramente pudimos ver la distinción. Entonces, en el clúster 1 tenemos los jóvenes promesa, que están justamente aquí en medio. Asimismo, si colocamos enfrente el mouse, pues podemos visualizar esto. Y justamente se cumple, ¿verdad? Son jóvenes promesas debido a que están en crecimiento, se encuentran intermedio, se encuentran entre los que están más o menos abajo y los que están hasta arriba se encuentran como un punto intermedio. Asimismo, en minutos jugados se encuentran en crecimiento. Por lo cual, si actualizáramos esta base de datos a otro más adelante, no sé, con más información, pues podríamos ver que este cluster 1 ya puede avanzar a donde está la posición del cluster 2. Luego, el Cluster 2 representa lo que son los superstars, así le colocamos, o son los jugadores que están más populares. Y esto se debe justamente, se puede verificar acá, son los que están jugando más minutos y asimismo son los que tienen más puntos por juego. Asimismo, si colocáramos aquí, podemos visualizar los rebotes por juego, podríamos ver más y asimismo las asistencias. Podríamos ver más, un mayor índice de esto. Y ahora tenemos aquí los suplentes. Los suplentes, más que todo, también se puede validar aquí, que son las personas que al final juegan un poquito menos, los jugadores que están un poquito como menos involucrados o están como justamente, como dice, como suplentes en cierto caso. Por lo cual también aquí se puede cumplir un poco de ello, que son aquellos que están jugando ya menos, cada vez justamente hacen menos puntos por juego, que es como más importante. Cada aquí está 7.70 y aquí ya tenemos otros puntos de juego, ¿verdad? Ajá, y ya justamente aquí ya como que los valores van en aumento. Asimismo, como son asistentes, pues han jugado menos tiempo y han realizado menos puntos. Luego, como en la segunda página, colocamos en columnas apiladas, pues colocamos bastante lo que es toda su información como para poder realizar o identificar como en qué van variando o cómo es que varían sus resultados. Por lo cual aquí podemos observar lo siguiente. Cabal, en el cluster 1, que son los jóvenes promesa, pues podemos observar aquí que han jugado bastante tiempo. Así mismo acá. Pero realmente discrepa un poquito esta información. ¿Por qué? Porque están apiladas al 100%, por lo cual lo vamos a pasar aquí con los botones, que colocamos botones y quiero ver. Listo, entonces aquí se puede ver mejor la información. Entonces podemos ver justamente aquí que van en aumento, ¿verdad? De crecimiento, lo que es el celeste, que son un promedio de puntos por juego. Cabal, como los Superstar están en el Cluster 2 pues observamos un mayor punteo en medio y los jóvenes promesa, pues al final van en crecimiento, por eso va intermedio. Asimismo, los que están en el Cluster 3 que son los suplentes, se encuentran en la área más pequeña. Los puntos de juego, su promedio se encuentra reducido. Y asimismo, las asistencias son menores. En cambio, aquí ya es mucho mayor. Y los minutos jugados es muy clave, ya que al final, para que sean superstars, lo que lo determina también es el tiempo jugado, ya que gracias al tiempo jugado pueden determinar también cuántas asistencias pueden hacer, sus chances para poder realizar más puntos, etcétera. Por lo cual es súper fundamental el tiempo jugado para que las demás variables se puedan desarrollar. Asimismo, desarrollamos un gráfico de PAL en donde se puede observar más la comparación de las variables descriptivas sobre cada clúster. Entonces, igual, seleccionando cada botón, podemos ver aquí los minutos. Se puede otra vez nuevamente ver esto, que el tiempo es mayor en los superstars
que en los jóvenes promesa va en aumento, por eso no es reducido como los suplentes, es medio, ya que va en aumento, y en el clúster 3 son ellos. Así es. Luego, con respecto a la edad, podemos validar que justamente pues está intermedio. Asimismo, en los suplentes podemos concluir que también hay una mezcla entre las edades, entre los que están algo más grandes y con los que están jóvenes. Es una mezcla de ambos. Asimismo, sí, justamente se puede ver aquí, ahora es un promedio, tiene 27,45, luego el promedio de edad en los jóvenes es de 22 y luego en el clúster de las estrellas justamente son los más veteranos, por decirlo de alguna otra forma. Ahora con los puntos aquí vamos a ver aún más diferencia todavía. Los superstars tienen muchísimo más, los jóvenes pues al final también van en crecimiento y en el clúster 3 nuevamente observamos que los suplentes pues están ya en momentos cuando ya se cansan los superestrellas, ya entran ellos, entonces por lo cual los puntos pues ya son menos, ¿verdad? Asimismo, pues sabemos de que los suplentes entran cuando ya está como controlado el juego, cuando el juego ya pues ya está avanzado y ya solo como queda defender algún aspecto, pues ya se quedan ellos para esto. Luego tenemos la parte de las asistencias que también se pueden complementar. Podemos observar una misma tendencia. Ahora aquí lo que hicimos fue una matriz para poder como identificar un poquito de qué más información tenemos. Entonces, por un lado, tenemos aquí los equipos y del otro lado tenemos aquí los jugadores y los tenemos aquí divididos por clusters. Uno, que son los jóvenes, aquí tenemos los superstars y aquí los asistentes. Pero aquí algo interesante. Vamos a pasar nuevamente. Ahí está. Primeramente lo tenemos así y aquí tenemos la suma. Para que observemos aquí hasta abajito, abajito, cada vez tenemos 50, que eso es lo que incluía la base de datos, 50 jugadores. Entonces, para que tengamos la idea también de Atlanta Hawks y de cada equipo, esto es lo que cuenta. Cabal, de Atlanta Hawks dentro de la base de datos contaba con dos jugadores que son jóvenes promesa. Y tenemos del Atlanta Hawks uno que es de los superestrellas. Y así nos vamos con todos. Para que nos dé un total de 50. Ahora también tenemos el siguiente que es este. En donde aquí colocamos el primer jugador. El jugador en donde de cada clúster es el que tiene más puntos. Es el que tiene más puntos. Entonces, con esto podemos identificar, pues, por ejemplo, aquí, sí, justamente Stephen Curry es el que está pegando más, ¿sí? Tal queda en el cluster 2, también podemos validar un poco de ello. Y finalmente tenemos esta otra matriz en donde podemos identificar el equipo con la edad, por lo cual aquí podemos determinar como qué equipos son los que tienen como a sus jugadores más veteranos, qué equipos es el que tiene como a los más jóvenes, y también en base a ello poder investigar o identificar como qué cambios se pueden hacer. Por ejemplo, en los más jóvenes, justamente buscar un balance, o en ambos casos buscar un balance, ya que los jugadores jóvenes al final cuentan con un mayor rendimiento. Y los jugadores que tienen más edad, pues pueda que tengan menos rendimiento, pero cuentan con más experiencia y más técnicas. Por lo cual hay que buscar un punto en medio. Por ejemplo, aquí había visto yo los Golden State Warriors, en donde aquí su edad es de 34 años. Entonces, pues se podría decir que son pueden ser un poquito más lentos en comparación de otros que son de los Oklahoma City Thunder o había otros. Aquí está New York Knicks. Entonces, como que si comparamos a estos dos equipos, podemos ver de que justamente unos son más estratégicos, que son los que tienen mayor edad, y otros son como más rápidos, más físicos, que son los que son más jóvenes. Por lo cual aquí podemos realizar una comparación y buscar un punto intermedio, que sea entre unos 25 años, 27 años, que puedan al final brindarle más equilibrio al equipo y puedan ser entre técnicos y también físicos. Muchas gracias. Ahora seguimos con la presentación.